Bueno, como me presentaron, yo soy senadora universitaria, soy la secretaria de la Comisión de Docencia y voy a moderar este panel. Voy a partir saludando y presentando a nuestros expositores. En primer lugar, saludar a la profesora Rosa Debes, todos sabemos que es nuestra prorectora, y además de eso está a cargo de la Oficina de Equidad de la Universidad de Chile. Saludamos también al profesor Jesús Redondo, está en la esquina, director académico de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Chile y coordinador del programa de doctorado de Psicología. Forma parte del comité directivo de Claxo y de la Comisión Institucional de Educación de la Universidad de Chile. Bienvenido el profesor Miguel González Lemus, abogado académico de la Facultad de Derecho, del Departamento de Ciencias del Derecho y director de Asuntos Estudiantiles, ahí al centro. También saludamos al profesor Óscar Landerrete, el cual es director de la Escuela de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios. Y por último, saludamos a Rebeca Gaete, ella fue la secretaria general de la FECH, porque hubo cambio de mando la semana pasada, y es miembro también de la Secretaría de Acceso de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Antes de comenzar la mesa, les quiero contar que en la tarde vamos a hacer las mesas de discusión. Va a haber 9 mesas con diferentes temas. Eso va a estar publicado a la salida para que se puedan enterar. Ahí vamos a dar finalmente las instrucciones de cómo va a funcionar esto, así que ojalá se pueda quedar la mayor cantidad de gente, porque va a ser el espacio donde todos podamos opinar y dar, ¿no es cierto?, la perspectiva desde las áreas de trabajo y intereses de cada uno de los presentes en este seminario. Así que quiero dejar con ustedes primero a la profesora Debes para que presente. Les pido a los expositores que ojalá sus presentaciones duren entre 10 y 15 minutos, cosa de que podamos terminar bien a la hora y poder hacer todo lo que está calendarizado dentro del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Scarlett, y a todos muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación también, tan oportuna. Tener este encuentro en este momento es tremendamente oportuno, ya van a ver, voy a tratar de, con la presentación, mostrar por qué, que va a ser más bien de 15 minutos que de 10, a los 15 sí, avísame, porque podemos acelerar, y va a ser de 15 porque la intención es poder revisar el camino que hemos recorrido en los 3 años pasados. El tiempo es corto para eso, pero lo vamos a intentar. Y también, y sobre todo, dar cuenta de este trabajo colectivo, en que ya se ha dicho, han participado tantas personas y hay tantas iniciativas nuevas de las cuales quisiera dar cuenta. Y creo que ustedes, como yo, ayer preparando esto, se van a impresionar favorablemente. Es muy, muy entusiasmante lo que está pasando y, por cierto, que muy desafiante todo lo que tiene que pasar en el futuro. He procurado tratar de entender este proceso definiendo ciertas etapas. Una primera etapa y poniéndole incluso fechas a esas etapas, para ver cómo el proceso ha ido avanzando. Una primera etapa que transcurre entre los comienzos de este encargo que tomamos del rector en octubre de 2010 hasta más o menos septiembre de 2011, que es un trabajo fundamentalmente de diseño. El rector convoca a una comisión de equidad y le encarga ciertas tareas, que son varias, pero las principales se podrían sintetizar en esas 3 que están ahí. Proponer un sistema de acceso equitativo a la universidad que contemple acciones entendiendo que son múltiples las barreras que hay que sortear y entendiendo el proceso, también el sistema de acceso como sistémicamente, como acceso y progreso y, por cierto, egreso de la universidad. Desarrollar junto con eso sistemas de apoyo al aprendizaje y también generar un soporte organizacional. Está abajo ahí en la diapositiva el grupo que enfrentó esta tarea, que estaba formado por académicos y también por estudiantes, por Francisco Figueroa y Cristóbal Lagos en esa época, representantes de la FECH.
Eso termina en un documento que se presenta al Senado y al Consejo Universitario en julio y agosto de 2011, y la idea central de las acciones que se proponen eran dos, igualmente importantes. Una, ofrecer oportunidades a jóvenes que hoy día no las tenían, pero tan importante, y junto con eso, contribuir a la generación de un ambiente formativo de calidad. O sea, sabíamos, y como lo dijo el rector en la introducción, que estábamos haciendo dos cosas. Por un lado, atendiendo y comprometiéndonos con la equidad, que es parte de nuestra misión, pero también con la idea de una universidad de excelencia. Sabíamos que esto nos iba a hacer mejores. Los acuerdos son fundamentalmente tres. Crear el sistema de ingreso prioritario de equidad educativa, el SIPE, que se basa en un acceso especial, como dice, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales, y una experiencia de 2 años de trabajo. La comisión analizó durante un año muchas iniciativas, tanto de la Universidad de Chile en general, de otros lugares en nuestro país, y también internacionales. Y la conclusión fue que el sistema de ingreso prioritario de equidad educativa era lo más conveniente, y puedo más adelante decirles por qué. Potenciar también, junto con eso, un conjunto de mejoras e innovaciones en la docencia e impulsar el trabajo colaborativo. Ustedes van a ver a lo largo de todo el tiempo estos tres aspectos de la mano. Oportunidades, mejores procesos educativos y colaboración. Y entendíamos que esto entonces, estas tres cosas juntas, eran transformativas de la universidad. O sea, el concepto de transformación de la universidad estuvo presente desde el primer día. Si bien hemos ido, por cierto, aprendiendo mucho en el camino. El concepto estructurante de esta primera etapa, de la cual ya no voy a decir más, lo entendemos como que la equidad es una condición necesaria para la calidad. No puede ser por distintas razones, por la fidelidad a su misión, pero también por el ambiente educativo que genera lo que se desprende de una mayor equidad. La calidad está condicionada por eso. La calidad entendida, como la describe Alexander Astin, como la capacidad de desarrollar al máximo los talentos de la institución, de todas las personas que conforman la institución, y en un marco de equidad. En la segunda fase, quisiéramos titularla como implementación de nuevas estrategias e instrumentos, y dos fundamentales: el sistema de ingreso prioritario de equidad, por un lado, y por otro, más bien un concepto, que es lo que hemos llamado el modelo de desarrollo integral del estudiante, en el cual algo voy a profundizar. Estos son los dos grandes ejes de esta segunda fase, que se extiende entre septiembre de 2011 y marzo de 2012. Arbitrario, por supuesto, 2013, sí. Es todo el año 2012 prácticamente. Pero es un momento de instalación, ¿no? De instalación de nuevas concepciones, de un comienzo de un camino. El SIPE entonces como una vía de ingreso que valora la trayectoria académica de excelencia en contextos desfavorecidos. Un sistema abierto, de alcance nacional. Eso es clave por un lado, eso formó parte de por qué elegir un sistema de ingreso prioritario versus otros sistemas, como por ejemplo el caso de un propedéutico, como el sistema básico de la universidad. Por un lado, eso es tremendamente importante. Y la otra razón fundamental es que el sistema de ingreso prioritario perturba a la universidad, la obliga a reaccionar. Uno puede generar sistemas efectivos para grupos más circunscritos de estudiantes un poco al margen o en los márgenes de la universidad, de la facultad, de la escuela. El sistema de ingreso prioritario va al centro, se mete al corazón y empieza a hacer preguntas y requerimientos. Y la institución debe reaccionar. Y esa reacción la hace mejor. Esa fue otra razón fundamental. Del sistema, casi todos los que están aquí en la audiencia, muchos los conozco, conocen este sistema, pero lo importante es que jerarquiza considerando como la primera variable, una vez que los estudiantes de colegios municipales han sorteado los 650 puntos en la PSU,
jerarquiza considerando como la primera variable el índice de vulnerabilidad escolar del establecimiento de donde provienen. Lo que eso significa es decirle a ti que no tuviste oportunidades de una educación de calidad, a ti te queremos, porque además eres un estudiante que se distinguió en ese ambiente. Ese es el mensaje que la Universidad de Chile entrega. Ahí están algunos números. Hemos, en términos de unidades académicas, partimos con 7 unidades académicas, hoy día están las 17 que tienen pregrado, 10 carreras, hoy día hay 40 programas, 131 vacantes, 2014 vamos a tener 431, y los números de postulantes que tocaron la puerta del sistema de ingreso prioritario de 895 a 3.722. Es un esfuerzo descomunal porque este sistema requiere acreditar a cada estudiante para que sea un postulante válido, acreditar que pertenece al primero, segundo, tercer quintil, que es lo más complejo, que proviene de un colegio municipal. Ese es un trabajo enorme que ha hecho la Dirección de Bienestar Estudiantil. El modelo de desarrollo integral de estudiantes se concibe como una nueva forma de relación para los procesos formativos centrados en el estudiante y tiene 3 ejes fundamentales. El eje de enseñanza, que la universidad ya está desarrollando especialmente a través de la red de excelencia docente y también en las facultades tenía su representación y en las unidades académicas. El eje de calidad de vida, que es bienestar estudiantil, pero ahora como parte de un solo mismo sistema. Eso es lo importante. Y lo nuevo es un tercer eje, que es el eje de aprendizaje. Es preocuparnos, aquellos aprendizajes no necesariamente en el aula y parte de los programas, sino lo que los estudiantes aprenden en otros espacios. En la universidad se aprende mucho fuera del aula, más a veces que en el aula. Y por lo tanto es generar las capacidades para atender a esos aprendizajes. Desarrollos de la fase 2, los voy a nombrar, porque lo bonito de esto es que no se alcanza a contar todo, y eso es una buena noticia, y casi no se puede profundizar. La instalación de la Oficina de Equidad e Inclusión con un liderazgo notable de Claudio Castro, que ya desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para él, está haciendo un magíster en London School of Economics. Muchos de ustedes lo conocen y saben que fue fundamental en nuestros desarrollos. La articulación de los equipos de pregrado de la Dirección de Bienestar Estudiantil a nivel central, clave. Hoy día es otra completa realidad de lo que ocurría años atrás. La formación de equipos de equidad en las unidades y en conexión, en coordinación entre sí y con el nivel central. La coordinación de dispositivos de apoyo al aprendizaje preexistentes en muchos lugares, pero ahora coordinados con las nuevas iniciativas y más bien orientando las nuevas iniciativas, eso también muy importante. La creación, la instalación y reforzamiento de los equipos de calidad de vida en las distintas unidades. Habían unidades académicas que no tenían psicólogos o que tenían un mismo asistente social para estudiantes y funcionarios y académicos. Hoy día se han instalado capacidades importantes con recursos centrales en todas las unidades y hay una coordinación que está ocurriendo ahí también importante. La creación del Centro de Enseñanza-Aprendizaje de Campus Sur, un modelo de cómo enfrentar y apoyar el aprendizaje. Aquí están Silvana Muñoz y Luis Venegas, líderes de ese proceso. Ahí están en la fotografía. Y el centro se está levantando, ahí está también, es un centro para las 3 facultades en Campus Sur, ahí lo pueden ver, ya se va a inaugurar en diciembre. Y la articulación de la red de investigación que va a hablar Jesús. Concepto estructurante de la segunda fase, la diversidad no es opcional. Es esencial y central el proceso educativo. Eso lo hemos ido aprendiendo. La tercera fase es la consolidación, la ampliación y la diversificación de programas, la innovación de procesos. Los voy a nombrar, no alcanzamos a más. La instalación del área de gestión del aprendizaje, liderado por Carolina Matheson. La instalación, brillantemente, la instalación del área de admisión,
liderada también por Carlos Rilling. Tremendos cambios. La implementación del modelo de tutorías integrales PAR, tal vez algo que es lo más importante, y les voy a mostrar en la diapositiva que sigue algo sobre eso. La creación de nuevos cursos de desarrollo en competencias, ya los van a contar aquí el caso de Derecho, de Escuela de Verano. La innovación de estrategias de vinculación con liceos, colaboración de la Dirección de Comunicaciones con FEN, con la Dirección de Bienestar Estudiantil, estrategias nuevas ahí. Creación de la Escuela de Desarrollo del Talento en FEN. El modelo de gestión inclusiva de FEN y la Oficina de Equidad e Inclusión. La creación de la Oficina de Equidad de Género, también en la Vicerrectoría de Extensión. La creación de cupos de género en ingeniería. Solo un momento para esto porque es muy, muy importante. El nuevo enfoque es la tutoría integral PAR. Estudiantes de cursos superiores son formados, ahí están recibiendo su certificación como tutores para ofrecer dos cosas: apoyo académico por un lado y adaptación e integración a la vida universitaria. Pero tan importante como el desarrollo del nuevo programa es que estamos evaluando los procesos. Entonces hay en este momento una consultoría para evaluar los procesos de instalación de la tutoría integral PAR en el Campus Sur y estudiar cuáles son los factores intervenientes y cuál es el impacto de estos programas. Entonces estamos trabajando no solo en innovar, sino también en seguir, monitorear, estudiar, investigar esas innovaciones. Y eso es clave, como nos contaba la profesora Ben Simón. Este es otro ejemplo de seguimiento. Está ocurriendo este estudio en este momento, los resultados se van a entregar en diciembre, el estudio de brechas de rendimiento académicos para el programa de Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad. Y ahí se va a estudiar entonces, en función de lo que ahí se aprenda, se orientarán las estrategias que vienen. Las tutorías integrales PAR, a su vez, son producto de un focus organizado, grande, que se hizo anteriormente con los estudiantes que ingresaron el primer año del sistema de ingreso prioritario. Y lo más efectivo eran las tutorías, era el acompañamiento, y por eso se instaló ese programa. Concepto estructurante de la tercera fase. Pienso que podría ser algo como que la innovación educativa es un trabajo colectivo, sin duda, pero que debe estar centrado en el estudiante e informado por la evidencia. Y por eso les mostraba esos casos. No son palabras, estamos haciendo esos estudios. Ahora se han ganado más bien, un proyecto en la Vicerrectoría Académica, en pregrado, para la prueba códice. Nosotros tomábamos la prueba códice, pero la hacíamos determinando. Ya. Gran cosa con ella, ahora va a orientar las acciones. Y llegamos a la cuarta fase, en la última, que podríamos llamar la sustentabilidad y transformación institucional. Quisiera decir que está empezando la cuarta fase, es una invitación a trabajar por una cuarta fase. No ha ocurrido, por lo tanto no puedo decir mucho, pero lo más importante es lo que está ahí arriba. La definición, es el momento de definir una política de universidad que oriente y promueva estas acciones. Y también trabajar, y eso es largo, y va a estar, todo esto se arrastra, no es que una fase desplaza a la otra. El desarrollo de una cultura de valoración de la diversidad en todos los niveles de la institución. O sea, es cómo trabajamos por la transformación. Y este es el último. Todos los que pertenecen a esta comunidad saben que todas las presentaciones terminan con la misma diapositiva. Es el corazón de lo que se puede hacer. Alguna vez lo escribimos en un proyecto. El logro de los objetivos requiere de una comunidad de académicos, estudiantes, profesionales y administrativos que entiende su rol en contexto de diversidad, reflexiona, como estamos haciendo aquí, en torno al problema y es capaz de implementar las estrategias definidas. Y también la importancia de conseguir más integración y cohesión a través de este trabajo en la universidad. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Rosa Debes y continuamos entonces este panel con el profesor Jesús Redondo. Muchas gracias. Yo no traje presentación, voy a hablar desde acá y voy a centrar la exposición en recalcar algunos aspectos que en general ya han aparecido, pero que me parecía que desde la experiencia de la FACSO merecía la pena reiterarlos de alguna forma.
Cuando uno revisa el origen de por qué, en concreto en el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, en el año 2009, tomamos la iniciativa de iniciar esta nueva modalidad de ingresos especiales, lo primero que me venía a la memoria es de que nosotros nos encontramos con un problema, que era el siguiente, que aparecía en alguna de las diapositivas. Progresivamente, en el paso de los últimos años, nos encontrábamos cada vez con menos estudiantes del sector municipal y con menos estudiantes de la mayoría de la población chilena. Y nuestros estudiantes se concentraban progresivamente más en los colegios particulares pagados y de los 2 primeros quintiles. Y eso era un problema. Y cuando nos planteábamos que las universidades públicas, y en concreto la nuestra, tenía que aumentar sus cupos, porque en realidad en el ámbito nuestro es concreto de la psicología, de las ciencias sociales, mientras el resto del sistema universitario, particularmente el privado, se había multiplicado por 100 en las áreas de las ciencias sociales y humanidades, las universidades estatales, y especialmente la de Chile, se había mantenido sin ningún incremento de cupos en los últimos 40 años. Y eso parece que algo indicaba. Pero cuando dialogábamos esto los profesores con los estudiantes nos decían, bueno, usted va a aumentar en los cupos para que haya más alumnos de los que ya hay, entonces no estamos de acuerdo. Entonces, pero entonces, ¿cómo aumentamos cupos y al mismo tiempo conseguimos que lleguen alumnos de los que no llegan? Y ahí fue donde, entre comillas, inventamos el sistema de una forma distinta de ingreso, que respetara, por una parte, los valores definidos por la propia universidad, y es que quiere recibir a los mejores alumnos. Eso indica no vulnerar de alguna forma las normas que están establecidas, por ejemplo, una discusión terrible y que yo creo que de nuevo hay que hacer, es la famosa norma de los 600 puntos ponderados de PSU, que ese es como el límite que no se podía en ese momento transgredir por alguna suerte de mito constitutivo. Y entonces lo que encontramos fue una fórmula de hacerlo en alianza con la Asociación de Municipalidades de Chile, porque también, claro, legalmente había que ver cuál era la forma que posibilitaba un cupo especial que se salía de la norma que planteaba la PSU con el CRUCH. Y por ahí iniciamos la experiencia, pero tratamos de resolver entonces 2 problemas centrales. Aumentar cupos. Yo creo que es una vergüenza que las universidades estatales sean las mismas que hace 40 años en número y que sean las que menos han crecido en los últimos 40 años. Y aquí conecto con una discusión actual, es el famoso tema de cuando se incorpora el ranking. La discusión en los medios es la pelea entre los alumnos promedio de los liceos de excelencia contra los alumnos excelentes del resto de liceos. Y pareciera que ese es el espacio donde hay que hacer la competencia. Y resulta que eso es un engaño, porque lo que está ocultando, y la encuesta de ayer de dónde quieren estudiar los estudiantes secundarios nos lo vuelve a señalar de forma clara, lo que está ocultando es de que el Estado no ha creado suficientes cupos de calidad en las universidades estatales, que es donde los estudiantes quieren estudiar. Y lo que ha hecho es una política, durante estos últimos 40 años, de obligar a los estudiantes a estudiar en colegios, en universidades privadas de mala calidad. Y eso es por la política que ha habido, de impedir el crecimiento del aparato público en educación superior. Y especialmente de no tener ningún institución de educación superior en el área de la formación técnica, porque no hay ninguna. Son todas privadas. Si sumamos eso, entonces, claro, hay una política explícita para impedir
que los alumnos vayan al tipo de universidades que quieren. Entonces, dos problemas: cómo aumentar los cupos, pero al mismo tiempo cómo aumentar los cupos que reciban la diversidad real de los estudiantes con capacidades para poder estar en la universidad, también en la de Chile. Ese sería como el intento de lo que tratamos de resolver desde nuestro pequeño lugar y que progresivamente ha dado, como muy bien ha contado la prorectora, paso a una política quizá más universitaria para el conjunto de la universidad y de todas las carreras. Un tema que me parece clave y que es con el que primero, como la primera dificultad cuando uno abre este acceso, es lo mismo que señalaba la profesora en su primera presentación, es qué es lo que piensan los académicos promedio sobre esta situación. Y yo puedo decir lo que pensaban los académicos promedio en nuestra propia facultad. Pero si los alumnos que van a entrar vienen con menos competencias porque tienen menos puntaje PSU, primer error, equiparar puntaje PSU a capacidad y competencia. Ya nos habló muy bien el profesor Francisco Gil de que eso ya es un error de partida. Pero algo pareciera que, como no tuvieron oportunidades de aprendizaje, tienen algún tipo de, entre comillas, déficit en su formación para estar en la universidad, y eso les va a traer problemas para avanzar adecuadamente. Cuando hacemos investigación, y hemos hecho, porque ya tenemos generaciones en su cuarto año, lo primero que nos encontramos es de que las aparentes diferencias no están concentradas principalmente en los elementos que podríamos llamar de tipo cognitivo, sino que la gran dificultad o diferencia de este tipo de estudiantes está concentrada fundamentalmente en elementos que tienen que ver con el ámbito de lo que podríamos llamar competencias blandas o del ámbito afectivo-social. Especialmente dificultades para una adaptación a la cultura que está en la universidad en este momento, y digo la que está porque posiblemente no debería de estar, solo esa, y también un problema que ellos vivencian, que es la presión excesiva de su contexto, tanto del contexto al que acceden a la universidad como al contexto de donde vienen, porque la presión sobre estos estudiantes que tienen sus familias, no digo real, simbólica, y que esa pesa mucho, es muy alta, es desproporcionadamente alta a la que vivencian sus compañeros que vienen de otro contexto. Y ese es su déficit, no es un déficit fundamentalmente de competencias cognitivas. De hecho, lo que hemos observado es que cuando hacemos un seguimiento de los resultados, estos estudiantes están un poquito por debajo en el promedio de sus notas durante los 4 primeros semestres, y a partir del 5º y 6º semestre se nivelan totalmente o incluso tienen mejores resultados que el promedio del resto de estudiantes que entraron, digamos, por la línea tradicional de la PSU. Una vez, este sería como un primer elemento. Un segundo elemento sería cómo hemos articulado o cómo hemos ido en una facultad que ya tiene alumnos hasta en su cuarto año, con ingresos, digamos, alternativos, cómo eso ha obligado a que la institución haya tenido que introducir innovaciones y cambios en la gestión de la totalidad de la institución, no solo para responder a estos estudiantes, sino para ver de otra forma la forma de trabajo con todos los estudiantes, incluidos, por supuesto, estos. Lo primero que analizamos fue cuáles son las razones las dos razones principales que tienen que ver con los abandonos en la universidad, por lo menos en nuestras carreras. Y fundamentalmente detectamos dos. Uno tiene que ver con las condiciones de vida,
que no tienen que ver exactamente con la dinámica universitaria, pero que si no se atienden claramente, ahí es donde se produce el problema. Es decir, estos alumnos no necesitan solamente resolver el problema de que sea gratuita su educación, sino que necesitan resolver el problema de cómo sobreviven perteneciendo a familias que no tienen posibilidad ni siquiera de apoyarlos en nada, y al revés, requieren de ellos para poder sobrevivir las familias. Ese tema no es estrictamente del ámbito de la universidad, pero si no se tiene en cuenta por la política pública, en realidad se les está colocando en una condición imposible. Y no es que no puedan, es que se les impide, que es distinto, por ese ámbito de condiciones estructurales por una parte o sobrevinientes que van ocurriendo, digamos, a lo largo del primer año o en un momento del segundo, temas de enfermedad, de familia, temas de etcétera. Ahí realmente las historias son increíbles si no fueran reales. Y un segundo tema es un problema que no está abordado en los modos de acceso a la universidad, que es el tema de la vocación. Es decir, nosotros seleccionamos estudiantes en base a resultados en pruebas y los alumnos, en base a si me dio el puntaje, entran en una cosa o rebotan a otra. Pero ahí no hay una verdadera interés por esa específica profesión. Y esos casos son los que más desertan. Y no es un porcentaje chico. Entonces hay un elemento que no hemos incluido en la batería, digamos, de elementos de acceso. Y es muy importante. Los apoyos. En general, una vez que los alumnos están dentro, nosotros hemos descubierto que un tema clave es que cuenten con, no ellos, los de estos cupos especiales, sino todos los alumnos, con una institución que es capaz de acompañarlos en todos los elementos clave de su desarrollo en la vida universitaria. De ahí nosotros definimos uno de los temas es rediseñar, en la línea un poco de lo que se señalaba también antes, el concepto de en qué consiste ser estudiante y qué realidades necesitan ser apoyadas. Y ahí redefinimos la Dirección de Asuntos Estudiantiles, transformándola en un ámbito fundamentalmente centrado en la orientación universitaria, con un componente fuerte de temas psicológico-educativo, psicología educacional, y distinto totalmente de lo que puede ser la psicología clínica, que en algunos casos extremos puede ser necesaria, como también la intervención en otros temas médicos, pero que lo que sí que es imprescindible para todos es una dinámica de un espacio de orientación universitaria. Eso supone que ese es un primer tema. Un segundo aspecto fue crear una unidad de apoyo transversal, empezando por el pregrado y por los primeros años, pero con idea de que sea una unidad que llega hasta el posgrado, porque los estudiantes son tanto estudiantes de pregrado como posgrado, cada vez hay más un proceso de educación continua y por lo tanto hay que pensar en algo que está permanente en todos los procesos, porque si no lo que puede ocurrir es que abrimos el pregrado y cerramos el posgrado en esta línea de 15 diversidad. minutos. Y entonces creamos una unidad de apoyo transversal que incluye apoyo al trabajo con los profesores mediante tutores que no trabajan fuera del aula, sino que trabajan en el aula, con los profesores y los estudiantes y el apoyo. El desarrollar sistemas de seguimiento oportuno, y en este tema nos hemos encontrado con una de las mayores dificultades para poder alinear la información disponible de forma oportuna, no al final del año cuando ya hay muy poco que hacer. El tema de ir adelantando el tema de vinculación con el medio, porque la evidencia de investigación señala que uno puede desde la universidad resolver el acceso, puede hacer algo en el tema del proceso, y normalmente luego viene el gran tema de cómo se inserta en el medio, y sabemos que
todos estos estudiantes de condiciones diversas y socioeconómicamente más desfavorecidas, muchas veces al final de la etapa universitaria es donde encuentra su gran problema de inserción social en unas condiciones suficientemente parecidas al resto, ¿no? Entonces, empezar ya a trabajar temas de vinculación con el medio y, por último, temas que tienen que ver con introducir en la cultura universitaria, en los procesos de autoevaluación y acreditación, estos aspectos también de equidad y de inclusión. Y como temas de proyección, y me voy a tomar solo un minuto, yo creo que la universidad deberíamos tomar el problema inicial y reflexionar como universidad ¿cuánta urgencia hay realmente de que la Universidad de Chile se plantee como meta en un plazo corto, no demasiado largo, digamos, el duplicar sus cupos universitarios? Y el poder hacer una gran alianza con el aparato público en un próximo periodo, donde esa duplicación vaya acompañada de la, y tomemos el ejemplo brasileño, de la autoobligación de que el 50% de los cupos sean para estas nuevas formas de ingreso, de tal forma que se produzca una verdadera transformación de las universidades estatales, pasen a ser de nuevo estatales porque tengan un financiamiento por encima del 50% del Estado, a cambio de que también asumamos el poder tener dentro la diversidad y la pluralidad de la propia sociedad chilena. Un segundo aspecto que me parece en esa línea clave es, y el profesor Gil nos decía algo, los estudiantes que entran por la vía propedéutico en la USACH y en las otras universidades no lo hacen directamente a las carreras, sino que entran al bachillerato. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el bachillerato de la Universidad de Chile? ¿No debería ser el bachillerato el lugar central de esta gran ampliación de acceso con equidad de forma masiva y como camino realmente de inserción en todas las carreras de la universidad? Yo creo que ahí hay un tema, yo diría, que ya no pasa, no es solo urgente, sino que yo creo que realmente es un contrasentido el que estemos potenciando este sistema de equidad y no hayamos alterado sustancialmente el sentido del bachillerato. Y el tercer aspecto es que creo que además se requiere una gran alianza con el aparato público nuevo en educación estatal. Si va a haber una gran reforma educativa en la línea de que exista de nuevo la educación pública, y digo no municipal, sino realmente pública, yo creo que las universidades estatales tenemos que entrar a hacer una alianza estructural, estratégica, con ese nuevo sistema público que puede configurarse. Bueno, me quedo hasta ahí. Gracias. Le agradecemos entonces al profesor Jesús Redondo. Seguimos entonces con este panel presentando al profesor Miguel González Lemus de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al Senado Universitario por esta invitación en este seminario sobre un tema fundamental en nuestra universidad como es la equidad y la inclusión. Trataré de circunscribirme dentro del tiempo y los tópicos que me gustaría analizar y compartir con ustedes tienen que ver con las siguientes materias. Entregar unos antecedentes muy generales respecto de los alumnos CIPE que han ingresado a la Facultad de Derecho, una suerte de caracterización. Me interesa sobre todo destacar la situación de la facultad previo al sistema CIPE y por qué, lo explicaré. En tercer lugar, las políticas y acciones implementadas en la facultad a propósito de CIPE y también políticas que se venían implementando hace unos años en la misma, los resultados académicos de nuestros estudiantes CIPE y, para concluir, algunas consideraciones finales. Respecto de lo primero, en torno a los antecedentes generales de nuestros estudiantes CIPE, las vacantes que se han implementado a partir del año 2012 son 10 vacantes, tanto para las Cortes
2012 como 2013. Y una observación relevante, mantuvimos las 370 vacantes ordinarias y sobre esa base aumentamos 10 vacantes más para específicamente el sistema de ingreso prioritario de equidad. No hicimos una reducción de nuestras vacantes ordinarias para permitir este proceso dentro de la facultad. Y respecto a los datos que me gustaría señalar, bueno, tiene que ver con los puntajes de nuestros alumnos CIPE que han ingresado, el quintil económico, el Colegio Municipal de Procedencia, la región y el sexo de estos estudiantes. En términos muy generales, respecto del año 2012, tenemos un cuadro que grafica el ingreso de nuestros estudiantes. Ha sido ordenado de forma decreciente los puntajes PSU y sobre todo por una observación que quiero formular en relación a la cohorte 2013. Tenemos ahí la primera columna referida a los puntajes PSU. En el caso de Derecho, el puntaje mínimo para CIPE es 650, los quintiles económicos, los colegios de procedencia, donde quiero destacar algunos colegios vinculados con los colegios emblemáticos y las regiones correspondientes. En el año 2013 vemos también la primera columna, el puntaje PSU, el quintil, y quiero destacar esto. Si ustedes observan, los 3 primeros puntajes PSU corresponden a colegios emblemáticos. Y quiero dejar planteada la reflexión sobre un tema que en alguna reunión conversamos con las personas encargadas de equidad. Que el sistema de ingreso prioritario de equidad no se transforme en un mecanismo de ingreso especial de los colegios emblemáticos. Entendemos por CIPE, en el caso de la facultad, que es un sistema importantísimo que está dirigido a alumnos vulnerables, pero que pertenecen a colegios vulnerables. Estos colegios importantes, como son el Carmela Carvajal, el Liceo 7 de Niñas y el Liceo 1, en el caso también anterior, son colegios emblemáticos y la institución no es precisamente vulnerable. Entonces es interesante que como universidad reflexionemos en torno a cuál es el norte de este sistema de equidad educativa si nos concentramos en el tema de la vulnerabilidad del estudiante y prescindimos del tema del colegio, también consideramos especialmente la situación del colegio. Datos generales para compartir la distribución de los estudiantes CIPE por sexo. Se ha repetido la tendencia en los 2 años, han ingresado 8 mujeres y 2 hombres, 80-20%, 20% por supuesto del total. En los quintiles ha habido una variación. En el año 2012 muchos estudiantes, 6 estudiantes pertenecían al primer quintil, un 40% al segundo quintil, cuestión que varía en la cohorte 2013, donde se han incorporado alumnos del tercer quintil. El promedio está indicado acá en la tercer gráfico, la tercera columna, con 45% de alumnos del primer quintil, 45% del segundo y 10% del tercero. Otro aspecto relevante en el cambio de composición de los estudiantes CIPE tiene que ver con las regiones de procedencia. El año 2012, y claro, la información se concentró preferentemente en la región metropolitana, la mayoría de los alumnos eran de acá, de la región metropolitana, y solo 2 alumnos eran de otras regiones. Esto varía y cambia el año 2013 con un 50% de alumnos de región y un 50% de alumnos de la región metropolitana, y ahí están los promedios correspondientes. Si hacemos un comparado respecto de los puntajes PSU, promedios PSU, no puntaje de corte o mínimo PSU, la línea azul indica los promedios del ingreso ordinario y la línea roja indica los promedios de los ingresos CIPE. Se ha disminuido un poco la brecha, que el año 2012 la brecha era algo así, unos 53 puntos, se ha disminuido alrededor de 40 puntos entre estos estudiantes, pero a todas luces, obviamente, nuestros estudiantes CIPE a nivel de PSU tienen un puntaje inferior, pero esto no obsta, cuestión interesante que lo veremos en la parte final, a el rendimiento académico que estos estudiantes han alcanzado en la facultad. ¿Cuál es la situación de la facultad previo CIPE? ¿Por qué me interesa destacar? Jesús planteaba en la ponencia anterior el reacomodo de ciertas unidades académicas indispensables para que esto se llevase a cabo. Puedo decir con propiedad y orgullo que específicamente en el caso de la Facultad de Derecho, 2 ideas relevantes. Hace rato contábamos con estudiantes vulnerables o vulnerados, utilizando la nomenclatura de la ponencia de la mañana. Y si vemos la composición de nuestros estudiantes en general, nuestros estudiantes en pregrado son 2.046,
De esos 2.046 estudiantes, 722 estudiantes están dentro de los 3 primeros quintiles. Ahí está explicado en el gráfico los respectivos porcentajes. 9,87, 13,54 y 11,88 respecto a los 3 primeros quintiles. Y si vemos una tabla general, un 35,29% de nuestros estudiantes son de los 3 primeros quintiles y el resto corresponde a los quintiles cuarto y quinto. Es una cifra que se puede mejorar sin duda, pero no es una cifra menor. Tener 722 estudiantes de los 3 primeros quintiles habla de una facultad que siempre se ha vinculado con muchachos en situación de vulnerabilidad. Lo mismo podemos decir respecto a los colegios. Si vemos la comparación de los últimos años, y esta es la tendencia que se ha mantenido. La tendencia es que prácticamente la mitad de los colegios son colegios particulares pagados en nuestra facultad y la otra mitad se distribuye entre colegios subvencionados y municipales. Los municipales alrededor del 23%, 23, 24% es la cifra año a año que está presente en la facultad. Y respecto del comentario específico sobre la creación de unidades académicas, nuestra facultad contaba, antes de la implementación de CIPE el año 2012, con una estructura orgánica que le permitía trabajar de buena forma. La unidad dentro de la facultad que ha coordinado las acciones y políticas de CIPE es la Dirección de Asuntos Estudiantiles que encabezo. Esta Dirección de Asuntos Estudiantiles se ha fijado como norte ciertas ideas basales: propender a una calidad de vida universitaria a nuestros alumnos, la formación integral de los mismos y también generar igualdad de condiciones y oportunidades de todos los alumnos y también los egresados en proceso de titulación. Y este trabajo ya lo veníamos haciendo. Y en el marco de la Dirección de Asuntos Estudiantiles nosotros contamos con un consejo asesor, consejo de enorme importancia, porque en él participan, y nos reunimos periódicamente, mes a mes, participan Bienestar Social, Secretaría de Estudio, la unidad de Psicología que existía en nuestra facultad, la unidad de Pedagogía Universitaria del Derecho, que realiza una labor enorme en apoyo de este sistema de ingreso prioritario de equidad, Coordinación de Deportes, Centro de Estudiantes y Centro Deportivo de Estudiantes. Dicho de otra manera, la orgánica en la facultad existía para efectos de implementar el sistema de ingreso prioritario de equidad. Fue una tarea que la asumimos con el mayor agrado y con la mayor naturalidad, porque insisto, alumnos vulnerables existían hace rato en nuestra facultad, situaciones difíciles que enfrentar teníamos en nuestra facultad y disponíamos de la estructura institucional para afrontar este desafío. ¿Qué políticas hemos implementado en la facultad a propósito de CIPE y también en el orden de las políticas generales? 3 dimensiones básicas que quiero destacar y compartir con ustedes. Una dimensión referida a la recepción y el apoyo institucional constante por parte del decanato en estas materias. Una dimensión de tipo académica y una dimensión que podemos denominar psicosocial. Respecto a lo primero, ¿qué se ha venido haciendo siempre? Y ahí parto por tal vez las ideas 2 y 3. Todos los años se reciben a los alumnos de primer año por parte de las autoridades y el decano en una actividad en el aula magna. Está dirigida a todos los alumnos. También todos los años se reciben a los padres de los estudiantes de primer año. Un día sábado, antes del inicio de clases, se reciben, se invitan a los padres y genera un lazo muy especial de identificación, de sentido de pertenencia, no solamente el alumno, las familias. Y es por eso que en el marco de estas políticas que ya habían sido implementadas hace un tiempo atrás, incorporamos además una recepción especial para los estudiantes CIPE. ¿En qué consiste esto? Una cosa muy sencilla, un desayuno de los 10 estudiantes CIPE con las autoridades, decano, vicedecano, director de escuela, director académico y director de asuntos estudiantiles, para conocerlos, para que nos dijeran quiénes son, cuáles son sus expectativas, sus inquietudes, sus temores. Y sobre todo el mensaje en esa conversación llana que tenemos a principio de año es transmitir que la facultad pone a disposición de los alumnos todas las herramientas para que ellos se desenvuelvan. Y acá lo relevante es no generar una suerte de paternalismo respecto a los alumnos CIPE, menos una suerte de estigmatización. Al contrario, indicarles que ellos son uno más dentro de la facultad y que cuentan con todo el apoyo y respaldo de la facultad. Esto ha generado una vinculación personalizada con cada alumno CIPE que ingresa a la facultad. En el marco de la dimensión académica, hay una prueba de diagnóstico que se mencionó, que es la prueba
COICE, que la facultad viene implementando de forma sistemática desde el año 2009. En el marco de esta prueba COICE, que colabora de forma primordial DEMRE en la elaboración de la prueba, es una prueba de diagnóstico que se refiere a las competencias discursivas de comprensión y escrituración de nuestros estudiantes. Esta prueba, para que sepan, consta de dos partes, una comprensión lectora y una sección de redacción, que nos permite saber con mayor precisión cuáles son las competencias y habilidades de los estudiantes que ingresan a primer año. ¿Y para qué? Es un insumo pedagógico relevante, fundamental, pero sobre todo un insumo pedagógico que nos permite establecer políticas remediales. Y esta prueba COICE se aplica a todos los estudiantes y, por supuesto, a los alumnos que ingresan vía sistema de equidad. También decir que se replica esta prueba para los alumnos de tercer año y luego para quinto año. ¿Por qué menciono esta prueba COICE? Porque en el marco de la prueba COICE, Política General de la Facultad, se han implementado talleres de competencias lectoras, talleres en apoyo académico. El primero y el más importante es un taller sobre competencias lectoras que ha sido elaborado por la Unidad de Pedagogía Didáctica del Derecho. Destaco especialmente el trabajo de la profesora María Francisca Legueta. Y también quiero destacar que en el año 2013 ha contado con el apoyo de profesionales de la Red para la Excelencia Docente de la Universidad. De hecho, veo acá a Alma, que nos ayudó en el aula con el trabajo de los alumnos. Grosso modo, es un taller que busca entregar las herramientas a los estudiantes para que tengan un mejor desempeño académico. ¿Y cuál es la particularidad de este taller? Que vincula dos dimensiones, la dimensión pedagógica docente, y por eso el apoyo de la Red, por eso el apoyo de la Unidad de Pedagogía Didáctica del Derecho, con una visión o dimensión disciplinar. Habemos profesores que colaboramos en el aula con nuestra disciplina para efecto de integrar los saberes y el conocimiento para ayudar y entregar las herramientas a estos alumnos. Este taller está dirigido a todos los alumnos, pero preferentemente se concentra respecto a los alumnos de bajo desempeño académico en COICE. Identificamos claramente quiénes son los alumnos con bajo desempeño en COICE y los invitamos a participar de estos talleres. Y también en el marco de este taller invitamos a participar a los alumnos CIPE. El año 2012 participó el 100% de los alumnos CIPE, el año 2013 participó el 70% de los alumnos CIPE. Taller de búsqueda y acceso a la información también es un taller que se ha implementado en el marco de COICE, y acá mencionar el apoyo del Instituto de Argumentación, específicamente Cintia Maciel, que está acá. Es un taller también dirigido a todos los estudiantes que busca entregar herramientas para que el alumno sea un usuario autosuficiente en materia de biblioteca y la búsqueda de recursos bibliográficos. También hace un trabajo exitoso, tal vez replicarlos en los años siguientes, porque el alumno de primer año todavía no tiene ciertas nociones claras respecto a un trabajo de investigación, pero es un taller que se ha implementado a partir de la experiencia de CIPE. 15 minutos. Estamos en los 15, ya. Voy a apurar. Tutorías académicas, quiero destacar el apoyo y el esfuerzo de profesores de la facultad. Hemos desarrollado estas tutorías para orientar a los alumnos CIPE en el marco de su ingreso a la universidad. Se ha constituido preferentemente con alumnos CIPE, claro, y con profesores de primer año, y también destacar acá, está acá presente el profesor Rodrigo Valenzuela, que ha sido un importante apoyo en estas tutorías académicas, donde, ojo, lo importante no es que los tutores académicos estén tal vez encima del alumno semana a semana, sino que los alumnos saben que cuentan con estos profesores respecto a cualquier inquietud o duda que tengan en su vida universitaria. Ha sido de enorme ayuda y respaldo para nuestros alumnos en su ingreso a la facultad. Rápidamente también incorporar acá una dimensión psicosocial. Así como existen tutores académicos, existe un sistema de padrinos estudiantes por parte de nuestros alumnos, sobre todo el primer año, el año 2012, fue realizado por alumnos del programa de difusión, y quiero destacar que el año 2013 son los propios estudiantes CIPE del año pasado que son ahora padrinos de las nuevas generaciones de CIPE. Tienen la mejor disposición, la mejor voluntad, y realmente ha sido de enorme ayuda para los nuevos alumnos CIPE que se incorporan contar con el apoyo de sus compañeros de generaciones anteriores. Labor de bienestar social, ya dicho, de forma permanente, y la labor también de la unidad de psicología. Rápidamente, pido por favor unos 3 minutos para concluir. Quiero compartir con ustedes algunos resultados académicos, y quiero adelantarme.
Si hacemos un promedio general en relación a códice y nos concentramos en la cohorte 2012, nos damos cuenta que solo un 33,3% de nuestros alumnos CIPE están dentro de los puntajes de mejor nivel. Si establecemos un umbral de 50 puntos, para hacer una suerte de conversión, aquellos que están por sobre nota 5.5, un tercio de los alumnos CIPE. ¿Cuál es la importancia de esta cifra? Y si comparamos este tercio de alumnos CIPE versus el resto, nos damos cuenta que sus rendimientos académicos efectivamente son mejores. Y acá quiero destacar y resaltar la labor predictiva de la prueba códice. Los alumnos CIPE que se ubican en el tercio de mejor rendimiento, si ustedes observan, tienen mejor rendimiento académico. Ahí están sus promedios: 5.44 el primer semestre, 5.18 y 5.60. Promedios generales de los alumnos CIPE, cohortes 2012-2013, son buenos resultados académicos. La cohorte 2012, si comparamos sus 3 semestres, tiene un promedio de 5.02 y la cohorte 2013 5.04. Más o menos el promedio de las facultades denota 5.1 el promedio general, entonces están dentro de un buen rendimiento académico. Si hacemos una comparación más específica por semestre, y acá lo que interesa es comparar ambas generaciones, la columna azul grafica la generación 2012, la columna celeste la generación 2013, y la generación 2012 tiene un mejor rendimiento académico comparado obviamente el primer semestre que el que acaba de pasar. Para 2013, el primer semestre del 2012 fue el año pasado. Hay un mejor rendimiento académico, se ha sostenido. Cuando vinieron los ramos tal vez un poco más complejos, disminuyó el rendimiento académico, pero se ha repuntado el tercer semestre. El porcentaje de aprobación de asignaturas, es interesante la cifra. En la cohorte 2012 ustedes observan el porcentaje de aprobación el primer semestre cuando ingresaron es un 98,33%. O sea, en concreto fue una alumna de 10 que reprobó un ramo obligatorio. Todos los demás aprobaron sus respectivos ramos obligatorios y electivos. Bajó un poco esa cifra el segundo semestre y se repuntó el tercer semestre. En el caso de la cohorte 2013 tiene un porcentaje un poco menor, pero ustedes observan, las cifras son relevantes y decidoras. Los porcentajes de aprobación de asignaturas están por sobre el 90% en ambos casos de ambas generaciones. Para concluir, ¿cuál es la explicación, o si buscamos ciertas razones para entender el rendimiento académico satisfactorio? Son varias razones, pero podemos mencionar y considerar algunas. En primer lugar, a mi juicio, la estructura orgánica de la facultad permitía una implementación adecuada de este sistema. No tuvimos que readecuar ninguna unidad, por el contrario, reforzar lo que ya estábamos haciendo y trabajando. En la facultad se trabaja bien y de manera coordinada. Y también resaltar en este sentido la coordinación del trabajo con dirección de escuela, con secretaría de estudios, bienestar social, unidad de psicología, y ese trabajo coordinado y eficiente en la implementación de las políticas ha tenido como resultado este tipo de rendimientos académicos. Lo que he mencionado a propósito de la recepción institucional, la relación personalizada con los estudiantes. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes CIPE, sabemos quiénes son, uno a uno, no es un número, no, sabemos quiénes son los 10 alumnos del 2012, los 10 alumnos del 2013. Y eso ha permitido también una relación fluida. En el caso que tengan dificultades, acuden a las instancias donde saben que pueden tener ayuda, sus docentes tutores, las unidades de dirección de escuela, dirección de asuntos estudiantiles, bienestar social, y hay una relación absolutamente personalizada. La excelente disposición de profesores, alumnos y funcionarios. Se hablaba en las ponencias de la mañana respecto de cambios culturales o de paradigma, el tema de los profesores. No, en la Facultad de Derecho hemos contado con una excelente disposición de todos, de los profesores de primer año, de los profesores en general, de los funcionarios y sobre todo de los alumnos. Es una pregunta en la mañana respecto del tema de la exclusión, o si pueden ser discriminados en la facultad, en lo absoluto, ¿no? Los estudiantes que ingresaron por CIPE son uno más dentro de la facultad y están totalmente incorporados dentro de la misma. No hay ningún tipo de distinción, por el contrario, se sienten plenamente partícipes de su facultad. Y para concluir, y tal vez es la razón de fondo, la razón más importante,
estos resultados académicos, estos números que vemos, tienen una dimensión cualitativa que no se puede medir. Y en la conversación que hemos tenido con ellos hemos constatado la enorme motivación que han tenido desde el comienzo, el orgullo que sintieron estos alumnos por ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el sentido de pertenencia que rápidamente desarrollaron dentro de la facultad, por su relación con sus profesores, con sus tutores, con sus compañeros, y también, por qué no decir, con sus autoridades. Esa motivación, el esfuerzo que han desplegado y obviamente el compromiso de estos estudiantes traen aparejados estos resultados académicos. No quiero disponer más del tiempo y muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor Miguel González Lemus y también a todos los asistentes que nos acompañan pese al hambre ya de esta hora. Nos quedan 2 presentaciones, así que por favor le pedimos que pase adelante el profesor Oscar Landerreche. Buenas tardes. Primero que nada agradecerle al Senado de la Universidad de Chile la invitación y el espacio para compartir algunas lecciones que hemos aprendido en la Facultad de Economía y Negocios. Yo les voy a hablar de algunas cosas que hemos hecho y qué aprendizajes tenemos a partir de eso. Eso es lo central de mi exposición, pero hay una lección mayor que me gustaría detonar una cierta reflexión. Yo tengo la impresión de que si nosotros queremos hacernos un planteamiento sobre cuál es el rol que debe jugar la Universidad de Chile respecto de la equidad en la educación superior, hay una decisión, por así decirlo, estratégica que tomar. Por supuesto que lo que estamos haciendo ahora está súper bien porque antes no estábamos haciendo casi nada, ¿no es cierto? Por lo tanto ahora que estamos, por así decirlo, llegando a cumplir lo que siempre debimos haber hecho, eso es muy importante y yo felicito a las autoridades actuales por haber impulsado esto y ese es un nivel, ¿no es cierto? Pero ese nivel también se enmarca en cierta medida, ¿no es cierto?, en el tipo de cosas que uno debería llamar con su deber cumple, en cierta medida, ¿no? Hay otro nivel, que un poco lo insinuó el profesor Jesús Redondo, ¿no es cierto?, que es como decir, bueno, nosotros que necesitamos que el Estado, en colaboración con nosotros, nos incentive, nos financie también, ¿no es cierto?, a un esfuerzo mayor, de mayor escala. Esa es otra manera, ese es otro nivel que uno también se plantea y yo he visto que el Senado, digamos, muchas veces ha emitido comunicados públicos y he intentado detonar ese tipo de discusión pública y me parece muy bien. Pero hay un tercer nivel, hay un tercer nivel que humildemente algo hemos tratado de hacer en la corta gestión que llevamos en la Escuela de Economía y Administración, y es que no pedir permiso. O sea, no pedir permiso, simplemente avanzar en la dirección que uno tiene que ir sin pedir permiso y después vamos arreglando las cargas en el camino. Y yo siento que la Universidad de Chile en algún momento tiene que tomar un poco esa actitud, porque, por así decirlo, primero se hacen las cosas y después se pide perdón. Voy a volver a eso al final. Simplemente para repasar un poco el tema, por qué el tema de equidad es importante, siempre esto hay que decirlo, porque no debemos engañarnos de que todos los profesores están de acuerdo con esto, no es cierto, tampoco los estudiantes, porque creemos que es un deber ético de la Universidad de Chile, eso es lo primero. Segundo, porque equidad y diversidad es calidad, ¿okay? Es una definición de calidad. El profesor, que ya se fue parece, el profesor Gil, Francisco Javier Gil, ¿no es cierto?, nos gastó harto tiempo tratando de mostrarnos que si uno hacía determinadas cosas en el ingreso, igual iba a obtener calidad, ¿no es cierto? Eso como una buena parte de su exposición era esa. Yo sería aún más radical, yo diría que, digamos, una educación con pura gente súper inteligente, aunque fuera cierto, digamos, que fueran súper inteligentes y con altos puntajes, pero en los cuales estamos básicamente reproduciendo y profundizando las estructuras de segregación de la sociedad chilena, no es calidad, simplemente no lo es. Y bueno, en particular para una facultad como la Facultad de Economía y Negocios, en que se forman líderes para el mundo de las políticas públicas y de los negocios privados, es peor, o sea, es un desastre eso. No me voy a meter, digamos, si eso aplica a los cirujanos, digamos, pero probablemente también. Pero en el caso de nosotros y de los abogados, ¿no es cierto?, es así. Segundo y tercero,
la enseñanza y el aprendizaje se favorecen cuando hay diversidad en todos sentidos, sobre todo en la sociedad contemporánea, digamos donde la innovación es tan importante y la innovación solo puede surgir de la heterogeneidad, ¿sí? No hay manera, o sea, si todo el mundo se parece, todo el mundo viene, ¿no es cierto?, del verbo divino, digamos, y no sé, no van a aparecer ideas ahí, no aparecen ideas, entonces eso es súper importante, ¿eh? Es como parte del modelo de educación, esto no les voy a mostrar eso. Les repartimos esta presentación a varios de ustedes para poder justamente saltarme los gráficos, por si quieren. El problema central que tenemos es que el sistema de selección de admisión está dominado por la PSU, vimos todo, el profesor Gil nos mostró todas las dificultades que eso involucra, y eso genera un sesgo hacia los colegios particulares pagados, ¿no es cierto?, los que obtienen un mayor acceso relativo a universidades. Quiero decirle que esto es una cosa dramática en el caso de nuestra facultad. Yo que soy criado, bueno, de hecho nacido en la Universidad de Chile, nací aquí, en este campus, criado, educado, y ahora estoy acá, completo, y soy hincha de la U también, como pueden ver, ¿no es cierto? Les puedo decir que antes mi facultad no era tan buena como era ahora, O sea, yo, de hecho, cuando yo me metí a estudiar acá, no era ni por cerca la mejor facultad para estudiar economía, ni siquiera la segunda, en Chile, sinceramente, así como bien sinceramente. Y hemos avanzado mucho. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno avanza? Bueno, que la gente te prefiere. Entonces te prefieren, entonces cuando te prefieren, suben los puntajes, ¿no? Y cuando suben los puntajes, se te sesga la mezcla. Entonces hay como una especie como que te autoderrotas, ¿no? Entonces hay una manera de tener diversidad que es tener así pésimas clases, y entonces se nos van a caer los... Entonces es un problema. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que a medida que tú mejoras, tienes que hacer más esfuerzo de equidad todavía. Y eso es imposible de evitarlo. Esto genera un sesgo súper complicado, ¿no es cierto? Y en el caso de las carreras más selectivas, y bueno, la universidad más selectiva es particularmente fuerte. Y lo otro que ocurre es que no estamos seleccionando ciertas formas de talento que son muy importantes. ¿Cuál ha sido el modelo de intervención en la Facultad de Economía? Bueno, nosotros hemos tratado, yo tengo que decir, nosotros, digamos, pero aquí hay un equipo gigantesco de profesionales jóvenes, digamos, están todos sentados ahí, hay unos allá, por allá atrás hay algo, ¿no? ¿No es cierto? Que son exalumnos de nuestra facultad y que han comprometido sus carreras en este asunto, digamos, se han metido acá, han optado a hacer esto y no otras cosas, mejor remuneradas, digamos, para implementar esto. Y el liderazgo de gente que lleva mucho tiempo trabajando y luchando por implementar este tipo de sistema, en particular, no sé, está la Carmen Gloria Bravo, ¿no es cierto?, que me precede, digamos, en la gestión y sin ella no se habría podido hacer este tipo de cosas. Pero lo importante es que hemos tratado de implementar algo que tome el antes, la admisión, ¿no es cierto?, el durante, la permanencia y también el después, la inserción laboral, que creo que ha estado un poco ausente de las discusiones. Porque nosotros hemos notado de que nosotros tenemos que reconocer la realidad de la sociedad en que vivimos en Chile, ¿no es cierto? Hay un estudio de un colega mío, de Javier Núñez, ¿no es cierto?, mi predecesor como director de escuela, que muestra que los mejores estudiantes de la Facultad de Economía, ¿no es cierto?, los que se sacan puros 7, puros, ¿no es cierto?, pero que provienen de liceos, digamos, ganan al salir 30% menos que los peores estudiantes de los colegios particular pagados en la Chile, con todo lo que hacemos, 30% menos. El estudiante 4 gana 30% más que el estudiante 7, dependiendo del colegio. Obviamente el colegio no es el efecto ahí, ¿no? En realidad eso está simplemente en su origen social. Entonces uno también tiene que preocuparse de esto, tiene que apoyar el proceso de inserción laboral también. Por mucho que tú hagas una espectacular nivelación, vas a tener que hacerlo. Entonces son estas 3 etapas, y yo creo que si nosotros nos planteamos nuestras experiencias, somos tímidos y hacemos una, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos focalizamos mucho en el acceso, pero no hacemos el tema del durante, no hacemos el tema del después, al poco andar va a fracasar nuestro esfuerzo, porque se va a como autocumplir la profecía, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto súper importante. ¿Qué hacemos en FEN? Bueno, desde el año 2007 se han incluido los cupos BEA, como en muchas partes, y desde el año 2012 se han incluido vacantes CIPE en las diferentes carreras. Hemos sido muy agresivos con los CIPE, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, vamos a cachiporrear un poco aquí, tenemos mayor porcentaje de cupos CIPE de toda la universidad, es un orgullo para nosotros eso. Además, ustedes vieron que lo necesitamos porque somos la facultad con el mayor sesgo social.
¿no es cierto?, por carrera, por facultad, por donde ustedes vean, nosotros tenemos muchísimos cupos, y la pregunta es, ¿suficiente solamente tener los cupos? Y aquí les muestro el problema. Este es el problema que yo venía a contarle a ustedes. Aquí están los años, 2011, 2012, 2013, 14 y 15. Aquí está ingeniería comercial, esto es ingeniería de información y control de gestión y contador auditor, que es la otra escuela, más chica, digamos, bastante más chica, además, y aquí están los cupos. Y los que están en paréntesis con asterisco es lo que efectivamente ocurrió, o sea, cuántos se ocuparon. Entonces, mire, ingeniería comercial ofreció el año 2012 20 cupos, ¿no es cierto? Lo ocupamos, ¿ya? Ingeniería comercial 10, ¿no es cierto? Llegamos a 30. Ok. Después, la ingeniería comercial duplicó los cupos, ¿ya? Esa fue como mi condición para ser director, de hecho, fue así. Mi condición era, se duplican los cupos y me los permiten duplicar de nuevo. Eso fue, ¿ya? Se duplicó, no los ocupamos. El compromiso que yo había logrado de los profesores de la Facultad de Economía, ¿no es cierto?, que son todos neoliberales y todo eso, ellos me habían permitido, no, que son terribles, pero me habían permitido duplicar los cupos y me habían permitido, dije, Oscar, ¿sabes qué? Duplícalos de nuevo. Si los lográis llenar y lográis que rindan los cabros, duplícalos de nuevo el próximo año. ¿Y saben lo que ocurrió? No los llenamos. Entonces no los pude duplicar. Entonces, porque no los llenamos, perdimos 40 cupos de equidad. Para mí es un crimen. Es uno de mis más grandes fracasos profesionales en toda mi vida. Y lo vengo a compartir con ustedes. Así que estoy con la esperanza, tengo a Juan Manuel Solís en colaboración con Rosa y con la gente de Casa Central, con este gigantesco programa de ir a inscribir a la gente en los colegios. Ya prácticamente los tenemos que obligar a inscribirlos, ¿no es cierto?, para poder llenar esto con el objeto de que, antes de que yo me vaya como director, podamos duplicar esto de nuevo. ¿Ok? Entonces, simplemente compartir mi frustración con ustedes. Ok. Y después podemos hablar de por qué fracasamos, por qué no llenamos los cupos. ¿Por qué no llenamos los cupos? Bueno, aquí están las cifras. El objetivo es llegar a 120 cupos de equidad total en FEN, en una facultad que tiene 500 estudiantes por facultad. Eso es un 21% de la matrícula. Si ustedes trasladan esto a una simulación en términos de colegios, es pasar de los porcentajes que les mostró la profesora Ben Simón a tener un tercio en Facultad de Economía. Un tercio. Eso es lo que significa. ¿Okay? Eso es lo que estamos fracasando en hacer. O sea, hay que preguntarse por qué estamos fracasando. Okay. Ahora, este no es un problema solo de FEN. Aquí están las vacantes BEA y los matriculados BEA en la Chile, y están los cupos que se pierden todos los años, ¿no? Se ocupa máximo un 65% de los cupos. Aquí están las vacantes CIPE y los matriculados CIPE en toda la Chile, se ocupan un 50% de los cupos. Un 50%, es un crimen. Cuando anda el país pidiendo educación gratuita de calidad, o sea, perdón, ¿qué puede haber más parecido a educación gratuita de calidad en Chile que educarse en la Chile? Gratis. Y lo estamos tirando a la basura, ¿no es cierto? 50% se están perdiendo. Aquí vamos a ofrecer 431. No quiero ni pensar qué es lo que podría ocurrir si es que no logramos subir estos porcentajes de uso de esos cupos. ¿Ok? ¿Por qué no se ocupan todas las vacantes ofrecidas? ¿No existen estos estudiantes? ¿No existen los estudiantes que corresponden a este perfil? Bueno, ahí Juan Manuel Solís, digamos, lo he torturado, digamos, durante días, digamos, con las bases de datos. Hay 5.500 estudiantes que corresponden al perfil de estos cupos en Chile, ¿ok? Una fracción ínfima de ellos postula. Juan Manuel ha ido a colegios y les ha mostrado a los directivos, les ha dicho, en este colegio el año pasado había 5 estudiantes que pudieron haber entrado a la Chile y ni siquiera postularon. Y la cara que les ponen los directivos son complejas, digamos, son un momento difícil ese, ¿no es cierto? Porque esos mismos directivos a veces son los que han validado dinámicas en las cuales se le dice a los estudiantes que no se que miren, como bajar expectativas un poco. Y ahí estamos fallando miserablemente en esto. Es terrible lo que estamos 15 haciendo. 15 minutos. Ya. Ok, entonces hemos aprendido que necesitamos hacer un mayor esfuerzo de difusión, tenemos que focalizar una serie de aspectos para mejorar nuestra llegada con los estudiantes y que los escolares, digamos, y que ellos postulen a este proceso. Quiero simplemente decirles que esto está enmarcado en un conjunto muy amplio de políticas de acceso que estamos implementando en FEN, algunas de las cuales no les puedo decir si han sido exitosas o no porque son experimentales. Una es la Escuela de Desarrollo de Talento, ahí está la gente que la dirige. La Escuela de Desarrollo de Talentos es un propedéutico, no de 6 meses, de 2 años. Tomamos a los estudiantes en tercero medio, al principio, 2 años.
En 6 meses lo logramos hacer subir 50, 60 puntos en sus ensayos PSU. Vamos a ver qué logramos. ¿Y en qué está focalizada la Escuela de Desarrollo de Talentos? Colegios técnicos profesionales comerciales. ¿Ah? ¿Okay? Entonces esto también, la Escuela de Líder, la Escuela de Verano, en fin, el plan de difusión, hay una serie de iniciativas que estamos haciendo. Ahora, simplemente decirles, bueno, hay unos efectos, los efectos son mínimos todavía, por supuesto, pero hay unos efectos que corrigen nuestra composición. Obviamente, si fracasamos en la expansión de los cupos, debido a que no somos capaces de usarlos y de usarlos bien, bueno, no vamos a poder profundizar este tema. Quiero decirles que adicionalmente, muchas de las personas que han hablado lo han dicho, tenemos un sistema de apoyo extremadamente complejo, lleno de gente, muchos profesionales, y eso es no menor. Y no es no menor por la siguiente razón, porque es caro, ¿ok? Es caro, y todos sabemos que la Facultad de Economía tiene plata, ¿ya? Ingeniería tiene plata, Derecho tiene plata, Medicina tiene plata, pero hay otras facultades que no tienen plata y les va a costar mucho colocar un sistema como estos, ¿ya? Les va a costar, les va a ser muy difícil. Y por lo tanto, si no hay un esfuerzo centralizado desde Casa Central en apoyar el establecimiento de esos equipos, es muy probable que fracasen. ¿Ya? Entonces eso es muy, muy importante entenderlo. Es súper, súper, súper complejo el sistema. Los resultados. Nosotros hemos sido capaces de, a la primera generación, lograr que tengan un rendimiento muy similar al de la PSU. Cuando aumentamos los cupos, empeoró el rendimiento, pero estamos viendo que están convergiendo más lento, porque son, obviamente, si primero agarramos el filete, ¿no es cierto? Y después tenemos un poquito más difícil, nos vamos a demorar un poco más en converger, pero estamos convergiendo. Estamos convergiendo con los sistemas de tutoría, los sistemas de mentoría. Es un esfuerzo súper, súper, súper complicado. Nosotros le hemos hecho el desafío a los mechones y a los equipos de lograr esta convergencia, porque también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que uno llene los cupos, los estudiantes reprueben, se terminen yendo, y en 2 años más los académicos de mi facultad digan, oye, ¿para qué tenemos estos cupos para estar torturando a la gente, metiéndola y que fracase? ¿No es cierto? Peor todavía, mejor no lo hagamos, digamos, seamos responsables, ¿no es cierto? Entonces tenemos que lograr que ellos rindan, ¿no es cierto? Y ese es un desafío que se le ha colocado a los niños también. Yo he tenido charlas con ellos, les he dicho que en sus manos está esto, de lograrlo. También a los equipos profesionales. Estos son los costos. Miren esto. Son altos números, pero el número que yo quiero que vean es este. Este es el costo por alumno equidad promedio, sumando la beca referencial, o sea, la parte que nos pone la Chile, ¿ya? Es del orden de 6,5 millones por año. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. ¿Ya? ¿Me entiendes? 6,5 millones por alumno. Esto es importante que lo entendamos. No para que no lo hagamos, pero para que lo hagamos entendiendo que hay cosas que van a tener que ser sacrificadas, fondos que van a tener que ser levantados, recursos que van a tener que ser focalizados para lograr esto. Si no somos capaces de generar una convicción dentro de nuestra comunidad universitaria para estar dispuesto a hacer ese nivel de sacrificio a la escala que requiere, probablemente no vamos a tener éxito. Es importante entender los costos involucrados. Déjenme terminar, en vez de las conclusiones que tengo ahí, voy a decir otra cosita, porque estoy seguro que Scarlett ya está en estado de histeria con mi demora. Tenemos que tomar una decisión o sea, nosotros podemos seguir aquí con este tipo de cosas mejorándola, ¿no es cierto?, en derecho, y cada facultad va a mejorar y vamos a aumentar los cupos, y en una de esas tengo suerte y lleno los cupos y los logro duplicar de nuevo, y así todo, los efectos son bastante pequeños, ¿no es cierto?, o sea, para efectos de la misión de la Universidad de Chile, esa es la verdad, ¿no es cierto?, son efectos pequeños, y tratemos de entender que lo difícil que son efectos pequeños, porque son efectos muy importantes, son 100 estudiantes, son 50 estudiantes, pero para efectos de nuestra misión como país son pequeños. Si nosotros nos queremos tomar en serio el tema de la equidad en la Universidad de Chile, yo tengo anotado como 12 cosas que tenemos que reflexionar, algunas de las cuales han sido mencionadas. Y lo terrible, la sensación lo que yo he aprendido trabajando en esto, es que esto es como uno tiene que trabajar en todas al mismo tiempo, porque se complementan unas cosas con otras. Primero, nosotros tenemos que arreglar el SIPE. El sistema de ingreso es engorroso y tiene una dinámica que
hace que el estudiante no postule. Porque le pide al estudiante postular antes de que sepa su puntaje. Un estudiante que está en un colegio en que nunca nadie ha ido a ninguna universidad, tiene que creer que él va a ir a la Chile. Es una locura. Entonces, obviamente que esos 5.000 estudiantes no nos postulan. Tenemos que arreglar el sistema del CIPE. Si no arreglamos eso, vamos a fracasar en el CIPE. Si no arreglamos eso, yo les digo, no aumenten los cupos CIPE hasta que lo arreglen, porque si no va a ser, preparar la propia derrota del CIPE. Es esencial que se arregle la manera en que esto ocurre para que no excluya ex ante estudiantes. Segundo, tenemos que tener una política de hogares universitarios, lo mencionó el rector al principio del día. Nosotros lo estamos viendo. Sin eso es una locura lo que estamos haciendo. Tenemos que sacar a algunos de estos cabros de sus hogares y sus barrios. Lo siento, puede sonar terrible, puede ser horroroso, es así. ¿Okay? Lo tenemos que hacer por algo en los sistemas universitarios europeos y norteamericanos. Sacan a los cabros, hasta los que no son vulnerables, los sacan de sus hogares, para que estudien, para que se salgan de eso, y se metan en la dinámica de una universidad. Tenemos que tener hogares universitarios, eso es para que funcione el CIPE. Lo estoy diciendo por otras razones, para que funcione el CIPE. Ni siquiera para regiones, ¿eh? Eso ya adicional, para tener más regiones. Dentro de Santiago, para los cabros de Santiago, necesitamos hogares universitarios. Tercero, necesitamos que experiencias como esta de la escuela de talentos que estamos haciendo en la facultad se extiendan a toda la universidad. Tener un propedéutico para toda la universidad. Lo necesitamos. En el propedéutico nuestro nos autorizaron desde Casa Central a ofrecerle a los estudiantes que si se sacaban el puntaje mínimo y nos daban 95% de asistencia durante 2 años, 3 veces a la semana, tenían garantizado el cupo en FEN. En FEN. Ojalá que todos sean, no sé, economistas. No vaya a ser que uno de esos cabros quiera estudiar medicina o ontología, digamos, porque no va a poder. Entonces la pregunta es, eso es absurdo, ¿no es cierto? Es absurdo. ¿Por qué es así? Es porque lo tuvimos que implementar de esa manera, porque es una cosa experimental, es una primera experiencia. Obviamente que un esquema como ese tenemos que tenerlo como universidad, no facultad por facultad. El bachillerato, lo mencionó el profesor, el bachillerato tendría que ser el sistema de nivelación. Tenemos que entender, como lo insinuó la profesora Ben Simón, que algunos estudiantes se van a demorar más, porque vamos a tener que hacer lo que el sistema educativo escolar no hizo. Y por lo tanto el bachillerato es el instrumento para eso, y yo siento que el bachillerato lo tenemos abandonado. Esto es para lo que debiera servir el bachillerato, estoy completamente de acuerdo, y muy relacionado con eso, el tema de las pruebas de diagnóstico. El códice es una gran cosa, necesitamos hacer otra prueba de diagnóstico en métodos matemáticos, nosotros la estamos implementando, yo le puse un nombre, EDICOM, Escuela de Diagnóstico en Competencias Matemáticas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser capaz de decirle esto a los niños, tiene que ser capaz de decirle, usted viene para acá, me hace la prueba. No, es que no quiero hacer la prueba. Ah, bueno, entonces va a tener que hacer más cursos. Ah, bueno, chuta, voy a hacer la prueba, ya está bien. Ok. Ah, no, usted, mijo, tiene que ir al bachillerato, usted tiene que ir a la nivelación, usted tiene que ir para allá. Sin eso, no tenemos un instrumento que nos permite como asignar los esfuerzos de una manera eficiente. Estamos hablando de pruebas estandarizadas, con todos los problemas que tienen, digamos, pero es como lo mínimo, ¿no? Para que uno no se encuentre con que el cabro llega, ¿no es cierto?, a cálculo, a álgebra 1, ¿no es cierto?, y su problema no es que no entiende el logaritmo, el problema es que no entiende un gráfico, ¿ya? Entonces, ese es otro tema. El tema espinoso, aquí me lo va a perdonar la escala, porque es la facultad de educación, ¿no? Los Capuleto y los Montesco, ¿no? Los Capuleto y los Montesco de la facultad de educación. El costillar es mío. La facultad de educación, si la Universidad de Chile se quiere poner seria sobre el tema de equidad en la educación, tiene que tener una facultad de educación. ¿Entendemos eso, no? Lo tiene que tener. Claro. Gracias. ¿Ok? Es prioritario. Y frente a ese desafío, las luchas internas respecto de ellas son secundarias, pero muy secundarias. Otro tema, acortamiento de carreras. ¿Ustedes creen que el tema del largo de las carreras no discrimina? Si no es un tema solamente del arancel, cuando un estudiante entra a estudiar una carrera de no sé cuántos años, deja de ganar plata para su hogar. Bueno, nosotros llegamos y acortamos la carrera, ahora tiene 4 años. ¿A quién le pedimos permiso? ¿Le pedimos permiso al Ministerio de Educación? Obviamente que no. Llegamos y la cortamos nomás. Nadie me ha dicho nada. Y no van a decir nada. ¿Ok? Entonces hay que actuar.
Pedir menos permiso y avanzar. Y para eso hay que integrar las carreras con los posgrados, hay que hacer una cosa más modernizadora, más gringa, más europea, hay que hacerlo un poquito. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que discrimina en contra de la gente que viene de estratos vulnerables es el largo de la carrera. Es el prospecto de tener que financiar todo eso. No el arancel porque se lo estáis pagando, financiarse la vida durante ese tiempo. ¿Ok? Y bien, último tema ahora sí. Nosotros tenemos que hacer una reflexión si es que queremos tomarnos en serio el tema de la equidad. Y es si estamos dispuestos a bajar de nuestro ego académico. O sea, hay una propuesta en el debate público actual de crear centros de formación técnica públicos, ¿no es cierto? Como recuperar lo que era antes el INACAP, ¿no es cierto? En tiempo. ¿La Chile no va a tener nada que ver con eso? ¿En serio? ¿No va a tener nada que ver con eso la Chile? Porque una de las cosas que sí conversamos con la profesora Ben Simón cuando nos visitó en FEN es cómo los mecanismos de traslado de estudiantes de universidades, lo que se llaman allá en Estados Unidos, community colleges, universidades del Estado y las otras son universidades de investigación, cómo hay movilidad entre estudiantes y cómo la manera en que un estudiante a veces se demora más en que entra a un centro de formación técnica y después se pasa a Berkeley o se pasa a la UCLA o se pasa a no sé cuánto, ¿no es cierto? Esa es otra manera bastante eficiente por lo demás de tener eso. Y si uno no tiene ese sistema integrado, va a ser mucho más difícil. Si la Universidad de Chile no se involucra, bueno, está bien, con la Universidad de Santiago, pues, con las universidades estatales, no se involucra en la formación de esos centros de formación técnica, vamos a perder una herramienta de equidad central. Y aquí está la peor parte. No es solamente centros de formación técnica, también es tener instituciones de lo que uno podría llamar instituciones o academias de educación de trabajadores. ¿Ya? Con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Chile participamos en la creación de una escuela sindical en una institución que se llama Infocap, que no sé si ustedes la conocen, que es de capacitación de trabajadores, ¿ok? Y que trata de educar a los trabajadores más allá de las competencias técnicas, ¿ok? Bueno, ese tipo de cosas se forman en cosas que se llaman universidades en otros países y no tienen vergüenza de llamarlo de esa manera. Entonces la pregunta mía es, ¿podemos realmente ser serios sobre el tema de equidad si la Universidad de Chile renuncia a la posibilidad de que un trabajador chileno que entra a lo que hoy llamamos capacitación y durante algunos años va adquiriendo algún conjunto de competencias y después decide que puede completar una carrera técnica y pasa al CFT y después de unos años decide completar un título profesional y después quizás hace un posgrado, ¿no es cierto? Si nosotros renunciamos a esa posibilidad, ¿vamos a realmente estar cumpliendo nuestra misión respecto al tema de equidad en la sociedad chilena? Yo creo que no. Yo creo que no. Termino con una experiencia personal. A mí me tocó el exilio en Inglaterra, ¿ok? Esto lo cuento muchas veces, la gente de la facultad la conoce, pero es muy significativo. El vecino que me cuidaba a mí mientras mis papás estudiaban era un trabajador de una fábrica de camiones. De una señora que era su señora, ¿ya? Cuando se jubiló, el día que se jubiló, no el día, esa semana, dio las pruebas para completar un grado de ingeniero de la Universidad de Gloucestershire en Manchester, y Cheltenham. Completó el grado de ingeniero cuando jubiló. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy hablando, no? Ya, entonces yo siento, nosotros podemos hacer todos estos esfuerzos, podemos en los márgenes mejorar y cumplir con nuestra misión y cumplir con nuestro deber en términos de equidad de lo que somos y con la universidad que somos, pero yo siento sinceramente que si nosotros queremos impulsar en forma agresiva el rol de la Universidad de Chile como una institución que transforma el país y afecta la equidad del país, vamos a tener que abordar este tipo de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la interesante presentación del profesor Landerreche y pasamos a la última presentación de la mañana, la señorita Rebeca Gaete. Yo voy a tratar de no extenderme tanto.
pero debo admitir que eso me suele pasar, así que le agradecería a la Scarlett si me avisa a los 10 minutos y no a los 15. Como me presentaron, yo soy Rebeca, ya no soy dirigente de la FECH, pero lo fui durante este año y he sido dirigente durante bastante tiempo en la Chile. Y claro, en este panel me toca exponer una perspectiva desde los estudiantes, quizás particular dentro del universo de los estudiantes, y quizás ya todos aquí están con la predisposición de, ya aquí empezaron los estudiantes idealistas, van a salir con quizás qué propuesta en torno al trabajo que hoy día existe en acceso. Además, yo vengo participando hace tiempo en la discusión en torno al acceso, y parto, a diferencia del profesor Landerreche, con una experiencia personal, porque yo vengo de uno de esos liceos que aparecía ahí en la tabla, esos liceos donde hay 300 estudiantes con, por ejemplo, posibilidad de entrar a cupos CIPE y postulan 3, un liceo que no es de Santiago, y me consta, de primera fuente, que hoy día todos los elementos que se han vertido en torno al problema de acceso que representa una prueba hoy día como segregadora, como es la PSU, son reales, son efectivos, y que hoy día la calidad del estudiante en ningún caso tiene nada que ver con su puntaje de PSU, y eso es una motivación sobre todo para empezar a hacer un diagnóstico en una universidad tan particular como es la Universidad de Chile, ¿ya? La mejor universidad de Chile, pública, pero al mismo tiempo la más elitizada. Y este es un tema que ya durante 8 años que yo llevo en la Universidad de Chile ha sido sumamente difícil de tratar, y evidentemente, eso ya yo creo que no es misterio para nadie, somos probablemente las universidades que menos ha avanzado, si bien se saluda enfáticamente todo el esfuerzo que implica la Oficina de Equidad y todas las iniciativas que hay en torno a esto, sobre todo en los últimos años. Efectivamente somos una universidad que mucho nos falta, y eso también tiene una respuesta bastante lógica, o sea, y parte con entender que hoy día el debate de acceso a la Universidad de Chile es bastante complejo, no solo en términos técnicos, ¿ya? Creo que ayudan mucho todas las presentaciones que hoy día se han dado en torno a los avances que hay respecto a los cupos CIPE, incluso a todas las otras iniciativas que hoy día se presentaban incluso abajo en los paneles que existían en el mismo break, porque hoy día en la universidad no es suficiente. A partir de nuevo. La Universidad de Chile tiene una complejidad particular por la que nosotros estamos retrasados en este tema, y tiene que ver con una pregunta que yo le haría incluso en este mismo espacio a todos ustedes, que tiene que ver con que si hoy día la Universidad de Chile avanza o resuelve el problema de la equidad a nivel general, ¿cuántos de los que estamos aquí no estaríamos aquí? Sencillamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día la Universidad de Chile, y en este término de diagnóstico lo hemos planteado sencillamente, cuenta, por ejemplo, con una matrícula, el 40% de la matrícula viene de estudiantes de colegios particulares pagados. Y hoy día a nivel nacional la matrícula de los colegios particulares pagados representa solo el 7%. Es decir, tenemos una sobredosis de alrededor de un 30-37% de estudiantes. Yo en particular vengo de una facultad que también es de las más elitizadas junto con la FEN, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde ese número asciende al 50%. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar los debates, a mí me da una sensación muy particular, que tiene que ver con que, insisto, se valoran mucho los esfuerzos, pero pareciera que el tema del acceso termina siendo un tema anexo a la Universidad de Chile, que los temas de los cupos CIPE terminan siendo esfuerzos paralelos. Y el horizonte, y ahí en eso voy a contextualizar un poco mi presentación, tiene que ver con eso, con analizar bien dónde estamos parados, en el primer momento, más o menos cuál es el camino que tenemos que empezar a consolidar, y cuáles son los desafíos aún más allá de lo que nosotros vamos avanzando, para llegar a un horizonte, y ese horizonte tiene que tener principios bastante claros, ¿ya? Yo aquí no quiero partir una propuesta desde el idealismo que generalmente caracteriza, no sé, a la juventud, quizás a los estudiantes, sino que quizás haciendo un análisis un poco más sistémico podemos ser incluso más osados de lo que hasta ahora hemos sido en las presentaciones, para poder plantear efectivamente una política que se presente en plazos claros, resolver el problema de la equidad de la Universidad de Chile. Y ahí se lo planteo porque yo no discrepo de lo que planteó recién el profesor, pero yo creo que hoy día el tema de la equidad no tiene que tratarse porque la diversidad sea sinónimo de calidad, sino que nosotros hoy día lo planteamos como, incluso desde lo estudiantil, lo planteamos porque el que la Universidad de Chile tenga que tener, o todas las universidades públicas en general, tengan que tener una composición representativa de la composición socioeconómica a nivel nacional, es un requisito para que sea pública. Y por eso es que lo digo en términos bastante duros. De acuerdo a las definiciones que nosotros hoy día hemos dado de lo que debe ser una universidad pública,
en el marco de una exigencia, de un sistema hegemónicamente público a nivel nacional, en el que estamos exigiendo un financiamiento 100% del Estado, hay un montón de aristas y en particular el acceso es una de las que la Universidad de Chile se queda fuera de ese financiamiento. Evidentemente no lo vamos a plantear en esos términos a nivel nacional porque sería un descriterio hoy día plantear que no tenemos que aumentar ese financiamiento, pues que también, si lo analizamos de manera sistémica, entendemos que es una de las aristas fundamentales por las que hoy día tenemos todos los problemas dentro de la misma universidad, pero sí es necesario dejar eso claro. Hoy día no es un plus para nuestra calidad, no es algo que nosotros nos vayan a orgullecer o que lo vayamos a poner en el currículum, está bien, también hay más estudiantes o cada vez más estudiantes que vienen de esos colegios. Es un requisito de la universidad, es un deber de la universidad tener una composición socioeconómica equitativa. Eso como introducción. Si lo planteo, parto con el contexto nacional, es porque creo que cualquier debate de acceso en Chile no puede darse al margen de cómo se da la sociedad particular chilena. Cuando menciono que es un país esencialmente desigual, también me refiero no solo socioeconómicamente, no solamente no me refiero a esa élite socioeconómica que hoy existe en Chile, sino que también creo que es un país esencialmente machista, esencialmente discriminador y poco inclusivo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en un montón de paneles en los que me ha tocado estar o presenciar en torno al acceso, solemos recurrir a experiencias internacionales, evidente, y tiene bastante sentido. Experiencias europeas, experiencias de Estados Unidos, e incluso experiencias latinoamericanas. Pero la particularidad de cómo se da no solo la idiosincrasia chilena, sino que además, el segundo punto que menciono, que es cómo funciona el sistema universitario, le da incluso más desafíos al debate de acceso para la Universidad de Chile dentro del sistema chileno. ¿Por qué? Porque hoy día dentro de todos los análisis o todos los mecanismos de acceso sale la PSU como un error dentro del sistema, como un espacio en el que nosotros en particular somos muy críticos por ya todos los elementos técnicos que se han dado. Es decir, hoy día la PSU es simplemente un indicador de nivel socioeconómico, no es ningún indicador de calidad académica, de esfuerzo del estudiante, y lamentablemente hoy día incluso puede que todos los que estemos aquí, pero si es que aquí logramos permear que ese discurso cambie, la PSU es un referente de calidad, lamentablemente hoy día a nivel nacional. Y la Universidad de Chile, ahí yo creo que, bueno, después lo profundizaré cuando hable de los desafíos y del horizonte, pero la Universidad de Chile, al tanto de que la PSU hoy día erra a la hora de poder seleccionar los mejores talentos o los mejores estudiantes para la Universidad de Chile, la potencia. Porque no solo se sigue defendiendo la PSU como mecanismo de selección universitario, sino que además, por ejemplo, seguimos año tras año premiando los puntajes nacionales como si fueran los mejores estudiantes dentro de los que entran a la Universidad de Chile, cuando sabemos que en realidad hay un factor de azar y sobre todo hay un factor socioeconómico que se involucra en ese resultado. Ahora, el tercer elemento, si menciono que en Chile, también lo decían palabras anteriores, la educación terciaria es una necesidad y no una opción, es porque hoy día, cuando de manera sistémica tratamos de resolver el problema de la PSU, tratamos de resolver un mecanismo de acceso que nos permita responder a todo el sistema, hoy día nos quedamos muy cortos con ello, porque es muy cierto lo que decía el profesor Redondo. Hoy día no podemos plantearnos un mecanismo para el sistema del Consejo, para las universidades del CRUCH, sin considerar que hoy día existen esos tremendos monstruos de universidades que hoy día recogen 50.000 estudiantes, en algunas casi el doble de la matrícula de la Universidad de Chile, como son la Universidad de las Américas, como son la Universidad Andrés Bello, y que hoy día existen y que tienen mecanismos de acceso súper democráticos según lo que nosotros mismos hemos planteado. La Universidad de las Américas tiene acceso restricto hoy día, que es una de las demandas más radicales que se ha planteado dentro de los debates universitarios a nivel estudiantil. El problema es que en qué contexto nosotros vamos a aplicar tal o cual mecanismo, y aquí cabe destacar cuál es el rol que le corresponde a la Universidad de Chile, cuál es la responsabilidad que tiene respecto a todo este sistema. El cuarto elemento, cuando menciono que la educación media es sumamente deficiente y desigual, también aborda un problema de equidad, porque nosotros en la Universidad de Chile no nos hemos cansado de decir que queremos más estudiantes de colegios municipales. Yo vengo de un colegio municipal en particular, pero eso no es todo, porque hoy día la educación no solo se divide entre estudiantes de educación de colegios particulares y educación municipal y subvencionados. Hoy día existen infinitas desigualdades, una educación mediocre y deficiente a nivel nacional, y hay un montón de respuestas que empezar a dar, y la solución no pasa solamente, y ahí es cuando yo ratifico la sensación con la que ya dije que me quedaba al principio, que cuando hablamos de equidad, incluso con todos estos esfuerzos que hoy día estamos consolidando en la Universidad de Chile y en todas otras universidades,
no puedo decir que esto me deja conforme. Esto me deja con un profundo sentido de gusto poco, porque hoy día efectivamente hay un montón de listas en las que hay que avanzar y que nosotros como Universidad de Chile no podemos atender a que la única responsabilidad es que tenemos que aumentar el ranking a la hora de definir nuestra política en la universidad. 10 minutos. O que nuestra única responsabilidad es aumentar los cupos CIPE o los cupos de ingreso paralelo. Hoy día la Universidad de Chile tiene una responsabilidad en todo lo que yo mencioné anteriormente. La Universidad de Chile tiene responsabilidad dentro del DEMRA, tiene responsabilidad a la hora de cuáles son los paradigmas que hoy día se entiendan a nivel nacional respecto a cómo se comprende la PSU, a cómo un estudiante que saca 300 puntos se entienda a sí mismo en relación a su mérito para poder estudiar y ser profesional dentro de la universidad. Voy a brevemente seguir con los principios que yo creo que hoy día deben marcar ese horizonte hacia el cual nosotros en términos de acceso tenemos que empezar a definir una política universitaria. Y aquí viene la famosa pregunta en torno al acceso. Una pregunta que por lo demás en mi facultad se hace muy a menudo. Cuando nosotros decimos quiénes son los que tienen que entrar a la Universidad de Chile, por algo estamos definiendo un mecanismo de selección, un mecanismo de acceso, porque si la Universidad de Chile tuviera, no sé, los 300.000 vacantes, no tendríamos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? La Universidad de Chile tiene solo 5.000 vacantes y existen 200.000, 250.000 estudiantes que quieren postular. Entonces hay que hacer un proceso de elección. Y en el ideal, ¿quiénes deberían entrar a la Universidad de Chile? Algunos dicen los mejores, los talentos. Yo creo que hoy día la Universidad de Chile, o la universidad, debería entrar todo el que quiera. Ahora, estamos de acuerdo con las limitantes reales, y esto lo justifico, claro, con lo segundo que mencioné ahí. La Universidad de Chile tiene el rol de hacer que salgan los mejores de la Universidad de Chile, no que entren los mejores. Y ahí viene la misma crítica que yo le hago enfáticamente a los colegios particulares. Es re fácil sacar los mejores puntajes PSU y los mejores puntajes SIMSE cuando hacen una selección con pinza de cuáles son los estudiantes con los que es más fácil poder obtener esos resultados. Lo mismo para la universidad. Estamos siendo exigentes. ¿Cuál es el nivel de excelencia o de calidad real que está teniendo la universidad si lo que hace en realidad es decir, hágame la pega lo más fácil posible? Que vengan acá los que vienen mejor, con mejores antecedentes entre habilidades cognitivas, los mejores resultados PSU, menor cantidad de problemas en sus casas, los que menos preocupaciones tienen al margen de estudiar, y con ellos yo voy a tratar de decir que soy la mejor universidad. Es una excelencia académica, y eso no es el desafío que debería tener la universidad. Ahora, entre tanto, igual entendemos que tiene que haber un proceso de selección, y ahí sí, tienen que estar los mejores, pero la definición, y ahí también un nuevo desafío en los que probablemente se van a profundizar en los paneles posteriores, de qué es el mejor estudiante, creo que ahí hay mucho que decir. O sea, no tiene que ver solo con que hoy día la PSU no da el ancho para definir lo que es un mejor estudiante, sino que ya lo hemos dicho muchas veces, solamente el estudiante que tiene mejor nivel socioeconómico, sino que además yo defiendo el NEM como medida estandarizada para comparar el desempeño de los estudiantes. Las notas de enseñanza media, porque es una medida una medida estandarizada de comparación entre pares, entre situaciones similares. Pero aún así ni siquiera las notas de enseñanza media son capaces de definir lo que es un mejor estudiante. Porque el mejor estudiante no es el más inteligente, no es el que va a ser capaz, y ahí también incluso nos adentramos en cuestionamiento a cómo nosotros hoy día dentro de la misma universidad definimos mejor estudiante, sino que el mejor estudiante es el que nos va a permitir hacer una mejor universidad. Y la pregunta no es requisito que el estudiante esté comprometido con la vocación de servicio público que tiene su propia universidad. ¿Es un mejor estudiante aquel que sacó 850 puntos en todos los puntajes PSU? Adentro sacó un 7 en todas y cada una de las pruebas que le hicieron, pero no está ni ahí con mejorar el país, no está ni ahí con potenciar el desarrollo, con utilizar lo que aprende, o con colaborar que la universidad en sus tres tareas fundamentales contribuye al desarrollo del país. Si eso no le interesa, si lo único que le interesa es su bienestar personal, ¿eso es un mejor estudiante? Yo creo que no. Y esa definición tiene que saber incluirse en un mecanismo que yo creo que tiene que empezar a diversificarse a la hora de considerar todas las variables que hoy existen, las opciones de PSU, una prueba estandarizada, o la NEM, o el ranking. Eso es un desafío sumamente complicado. Yo hoy día no me imagino una prueba que pueda medir el nivel de participación de un estudiante en actividad extraprogramática, el interés que tiene por desarrollar en la misión de la universidad. En otras universidades hacen, no sé, lo que exigen en Estados Unidos, ensayo, como para ver más o menos la motivación de los estudiantes por la que quieren entrar a la universidad. Y esos son sistemas sumamente complejos, pero que yo creo que no hay que descartar de plano.
El segundo elemento, varios elementos ya lo había mencionado. Si hoy día hay el elemento central al que quería abordar, cuando hablamos de diversificación versus estandarización, hay una problemática que en un contexto sumamente... 15. Perfecto. En un contexto como el actual, termina siendo sumamente complejo, porque hoy día tenemos que la Universidad de Chile es una de las más elitizadas, a las que la mayoría de los estudiantes quieren ingresar, de la mano con todas las otras universidades que ya conocemos. Y el problema es que mientras uno más diversifica el sistema de acceso, más riesgo se abre para vicio en el acceso, ¿ya? Hoy día es sumamente, y eso es un debate que nosotros tenemos argumentos en particular en la facultad, hoy día tenemos una prueba estandarizada, un ranking, un NEM. Si cumple con los requisitos entra, si no, no. Si empezamos a diversificarlo, si empezamos a pedir, un análisis psicológico, o empezamos a pedir un ensayo o análisis cualitativo, claro, empiezan a existir vicios en términos de acceso que esperamos que en un largo plazo y cuando en el horizonte ya tengamos un sistema universitario mucho más acorde a lo que nosotros esperamos que sea, y eso ya digo en un largo plazo, eso no ocurra. Pero mientras tanto, si es que necesitamos estandarizar los procesos de selección, al menos esos procesos de selección tienen que ser equitativos y por tanto tienen que comparar habilidades y comparar capacidades entre pares. Y con eso me refiero, por ejemplo, el NEM, la nota de enseñanza media, el ranking en particular, y bajar sobre todo el porcentaje de la PSU. O sea, hoy día, por mucho que ya se da un debate en torno al cuestionamiento de la prueba en sí misma como medidor de calidad y no como medidor socioeconómico, aún así el DEMRE sigue exigiendo a las universidades del Consejo Rectores que esta sea al menos tenga una composición del 50% dentro del total de la prueba. Entonces, medidas como esa y debates que ahí todavía no terminamos de zanjar dan a entender que en realidad no nos creemos tanto el cuento de que la PSU efectivamente hoy día no es una prueba que mida calidad del estudiante en ninguna dimensión, ni siquiera la dimensión cognitiva, porque efectivamente el peso de lo que anteriormente se decía, la casa, el resto de las actividades, no permite que ese estudiante necesariamente se desempeñe de mejor manera de acuerdo a lo que la misma universidad quiere. Este elemento solo lo voy a, ya se ha mencionado harto en cuanto a las necesidades que la Universidad de Chile tiene que ajustarse a la hora de empezar a cambiar de manera más osada su política de acceso. Y ahí lo único que voy a mencionar es que no solo vamos a necesitar aumentar un poco de becas porque van a empezar a estudiar un poco más, van a empezar a entrar un poco más de estudiantes que necesiten ayuda socioeconómica. No vamos a tener que necesariamente, únicamente levantar más oficinas en cada una de las facultades, como lo mencionaba anteriormente, porque van a entrar más estudiantes que tengan menos base en las distintas materias porque vienen de colegios que les otorgan menos herramientas. Hoy día lo que deberíamos estar apostando como Universidad de Chile es tener otra Universidad de Chile. Cuando hoy día uno hace la famosa pregunta de los 600 puntos dentro de la universidad, dentro del mundo académico, y ojo, también dentro de los estudiantes y del resto de la comunidad de la universidad, porque hoy día el sesgo y el paradigma de que no, la universidad está bien, sí, está bien. Buchef, por ejemplo, corta 720 y vamos a hacer el esfuerzo de bajarlo a 700 puntos o a 680, porque queremos diversidad, pero cuando alguien le dice menos de 600 puntos o 600 puntos, mi decano cierra las puertas absolutamente, y eso es una discusión que yo he tenido con él personalmente. O sea, jamás, ¿cómo un estudiante de 500 puntos va a poder dar el ancho para estudiar en Buchef? ¿Cómo? Eso es imposible. O sea, no un estudiante talentoso, no un estudiante que lo necesitemos aquí, y por lo demás, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, si saca 500 puntos en la prueba porque no sabe sumar, entonces no va a poder pasar a álgebra 1, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la universidad en torno a eso? Y ahí estoy muy de acuerdo con que en un sistema, en términos más complejos, una de las primeras prioridades tiene que ser una facultad de educación como para resolver el problema de la deficiencia de la educación media, pero mientras tanto no podemos hacer oídos sordos a que hoy día efectivamente lo que estamos haciendo en el corto plazo, manteniendo el 50% de la prueba, diciendo ya sí avancemos tantos cubos, pero no tanto, no, en realidad no cambiemos tanto la universidad, no cambiemos infraestructuralmente o no redistribuyamos los presupuestos para poder formar mejor a un montón de estudiantes que hoy día están en la media y que no tienen las herramientas como para que efectivamente entren. No bajemos tanto más allá de los 650, los 600, no nos metamos con lo de los 400. Eso es no creer realmente el fundamento por el cual uno está generando una política de acceso, ¿ya? Y yo creo que esos planteamientos hoy día tienen que hacerse de manera real.
Y por eso, más que saludar un espacio como este del Senado en el que se da el debate, yo creo que es fundamentalmente necesario. Porque hoy día incluso los estudiantes, y por la pregunta que le hacía al principio, tenemos en el fondo del cerebro la asociación de que hoy día, si estamos aquí, porque nos lo merecemos. Y no es así, y es complicado asumir que no es así. No es complicado asumir que uno no está en la Universidad de Chile porque no es de excelencia, sino que simplemente porque uno es un privilegiado y hubo un sistema que a uno le permitió ingresar a la universidad. Y cambiar todo eso y ser uno mismo, siendo el privilegiado, el que quiera cambiar la regla del juego, bueno, tiene bastante limitantes. Ya. Para terminar, ¿cuáles son en el fondo los desafíos y el horizonte al cual la universidad, de acuerdo a estos principios, hoy día debería llegar? Efectivamente, para resolver el problema de fondo lo que necesitamos es un sistema hegemónicamente público a nivel nacional. ¿Ya? Eso poco tiene que ver con lo que hoy día la Universidad de Chile puede hacer a la hora de levantar o seguir aumentando cupos CIPE, pero sí lo tiene que mantener en la mira porque de la mano con todas las medidas, las 7 medidas que se mencionaba, yo voy a mencionar otras tantas. Cuando hoy día, una en particular, cuando hoy día nosotros vemos las posibilidades reales que tiene la Universidad de Chile, un año como el 2014, de poder salir a flote, porque efectivamente hay una reforma en la educación que le permita tener un aporte basal de más del 50%, cercano al 100%, esperemos. Eso no se da al margen de espacios de discusión como este, no se da al margen de espacios de discusión estudiantiles, no se da al margen de espacios de discusión político de la Universidad de Chile en torno a lo que debe hacer a nivel nacional. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de una reforma el próximo año, cualquier medida de acceso, medida equitativa de acceso dentro de la Universidad de Chile, sería un efecto marginal respecto al tremendo abismo al cual se enfrentaría la Universidad de Chile. Probablemente si el próximo año no tuviéramos la posibilidad real, y esperemos que así lo sea, de tener una reforma que hoy día nos garantice la subsistencia de la Universidad de Chile se hubiese acabado. Se hubiese tenido que privatizar, hubiese tenido que, bueno, no nos imaginemos tanto futuro oscuro. Lo que estoy planteando hoy día es que dentro de todos los elementos que nosotros hoy día consideramos que tienen que evaluarse, para efectivamente ya de una vez por todas decir, como decía el profesor Redondo, cuándo y cómo vamos a duplicar los cupos de la Universidad de Chile, cuándo y cómo vamos a aumentar los cupos paralelos, en qué porcentaje, cuándo vamos a eliminar la barrera de los 600 puntos, los 650 en algunas facultades de una vez por todas, cuándo vamos a incluso llegar a eliminar la PSU a través de una política desde el REMRE y pensar un mecanismo paralelo. De la mano con todo eso, también lo que tenemos que hacer como miembros que hoy día estamos interesados en esto es ser exigentes también con nosotros mismos a la hora de entender un problema de acceso no como un problema coyuntural y no como un problema que se soluciona exclusivamente a través de cupos y paliativos para que eso no tenga repercusiones dentro de la universidad, sino que hoy día, así como es necesario potenciar el debate de Facultad de Educación dentro de la Universidad de Chile, también es necesario que la universidad entienda que de la mano con el debate de acceso tiene que haber un debate a nivel nacional respecto a exigir un sistema público en coordinación con todo el resto de la Universidad del CRUCH y las universidades estatales en particular. Y ahí ya, como para responder a una pregunta que yo hice al principio, ¿por qué nosotros estamos tratando de generar mejores mecanismos de acceso dentro de la universidad? Es porque nosotros nos planteamos como una mejor universidad, pero no nos entendemos como una mejor universidad porque en los rankings salgamos mejor evaluadas que la Universidad Católica, que la Universidad Adolfo Ibáñez, que la USACH. Nosotros vamos a ser los mejores cuando en su conjunto seamos los mejores. Y por tanto nosotros no nos tenemos que plantear ser la mejor en los rankings. Nosotros nos tenemos que plantear como universidad del horizonte a largo plazo de ser la Universidad de Chile. Y por tanto tenemos que ser la Universidad de Chile para Chile. Y con todos los estudiantes adentro. Y solo cuando nos planteemos ese objetivo, cuando vamos a ser los mejores. Y eso no se hace sino eliminando todos esos paradigmas que he mencionado anteriormente y de una vez por todas dejar de decirlo en el papel y empezar a convencernos de que podemos ser efectivamente esa universidad cuyo norte es Chile y la necesidad de su pueblo. Eso, muchas gracias.